de Adán y de Abiú. Si ellos eran sacerdotes que Dios había ungido, si ellos eran hombres que Dios había apartado, Moisés, el líder, los ungió, los apartó para un ministerio sagrado. ¿Por qué Dios no recibió la ofrenda de alabanza que ellos le estaban dando en ese momento? Porque el quemar incienso en el santuario es tipo de tu alabanza y de mi alabanza. Cuando ellos quemaban incienso en el santuario, es como cuando tú levantas las manos y empiezas a adorarlo por tu santidad, empiezas a adorarlo por su grandeza. Cuando tú empiezas a adorarlo por su grandeza, por su pureza, ellos quemaban incienso para decirle: Señor, te adoramos, te exaltamos, eres el único Dios grande. ¿Por qué Dios no recibió su alabanza? Y no solamente no recibió su alabanza, sino que los mató. Yo me pregunté, yo le dije: Señor, ¿por qué murieron? ¿Por qué no recibiste su alabanza? Y yo tengo aquí para usted por lo menos 3 posibles motivos por los cuales Dios no recibió la alabanza de estos 2 sacerdotes, Adán y Abiú. Primer motivo por el cual Dios no recibió su alabanza es porque Dios había ordenado, en el libro de Levítico está establecido, Dios ordenó cada vez que un sacerdote iba a ofrecer incienso ante la presencia de Dios, el fuego que le iba a poner a ese incienso tenía que ser sacado de entre las brasas del altar. ¿De qué está hablando aquí la palabra de Dios? Antes de que los sacerdotes llegaran a ofrecerle una ofrenda de alabanza a Dios, primero tenía que haber un sacrificio, primero tenía que haber una entrega, primero tenía que haber una dedicación. No podían llegar a la ligera para darle a Dios alabanza. Primero tenía que haber un proceso, tenía que haber un sacrificio, porque dice que el fuego tenía que ser sacado de entre las brasas del altar, señal que había habido un sacrificio. Alguien había muerto en ese altar para pagar por el pecado del pueblo. El sacrificio por excelencia que nos permite la entrada, hermanos, a la presencia de Dios, al lugar santísimo, es el sacrificio vivo que Jesús hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Cuando tú y yo hemos abrazado el sacrificio, podemos con libertad y con seguridad llegar a la presencia de Dios a ofrecerle nuestra mejor alabanza y nuestra mejor adoración. Hermanos, pero cuando yo estaba pensando en esto, el Espíritu Santo me llevó a un pasaje del Nuevo Testamento que selló la respuesta que Dios me estaba dando. Y yo pude entender realmente por qué no podemos llegar a Dios así a la ligera o de una manera liviana. Mire, Pablo dice, el apóstol Pablo dice, hablándole a los romanos en el capítulo 12 y el versículo 1, dice Pablo: así que, hermanos, fíjese la manera como el apóstol se dirige a la iglesia en Roma. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios. ¿Sabe lo que Pablo les está diciendo a ellos? Hermanos amados, por favor, les pido por la misericordia de Dios, como queriendo cautivar el corazón de ellos, como queriendo atraerlos a ellos a entender lo que él estaba a punto de declararles. Pablo les dijo: os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos, digan conmigo, vuestros cuerpos, en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Cuando yo leí ese pasaje, yo me quedé por un rato con mis ojos cerrados pensando en lo que Pablo nos está enseñando ahí. Pablo nos está hablando por lo menos de 3 aspectos del sacrificio que él espera que ofrezcamos a Dios antes de darle alabanza. Porque no podemos llegar a Dios nomás a la ligera. Tiene que haber un proceso, tiene que haber un sacrificio. Y Pablo dice: les pido que le presenten a Dios sacrificio. No cualquier sacrificio, sino vuestros cuerpos, el sacrificio vivo. Primero dice vivo, ¿verdad? Vivo, no cualquier sacrificio, vivo.
algo que te duela a ti, algo que me duela a mí, un sacrificio vivo. Y luego Pablo dice santo. Santo quiere decir apartado del mundo para servir a Dios. Santo quiere decir que ya dejamos las cosas pasadas de ayer, del pecado, de la mundanalidad, para servir al Dios verdadero que nos ha dado la vida y que nos ha rescatado. Y luego Pablo dice que este sacrificio pueda ser agradable a Dios. La palabra agradable, Pablo quiere decir que Dios lo pueda aceptar, que Dios lo pueda recibir, que Dios lo pueda, hermanos, aceptar y en respuesta dar la bendición que estamos esperando. No podemos venir a Dios si antes no ha habido un sacrificio. Ellos llegaron a quemar incienso, pero si usted leyó conmigo el pasaje, no dice que tomaron el fuego de la plaza del altar. Posiblemente tomaron el fuego de otra fuente de la cual Dios no había ordenado. Algo bien importante que yo quiero, mis amados, en esta tarde que usted y yo entendamos, es que la palabra de Dios tiene toda la respuesta a las interrogantes que nosotros tenemos. Dios nos estableció en su palabra la manera como conducirnos y cómo acercarnos a Él. Dios le había enseñado también a los sacerdotes cómo acercarse a Él para adorarlo. No podemos acercarnos a Dios con algo barato o algo que no nos cueste. Lo que Dios nos pide es un sacrificio vivo, santo y agradable para Él. Segunda razón por la cual Dios no aceptó la alabanza de ellos es porque no tenían prohibido por Dios beber vino y sidra cuando entraban al templo de Dios a adorar.